Muy buenos días, tardes a todas y todos. Es un honor darles la bienvenida a este evento especial en el marco de la segunda jornada interinstitucional Transcomplejidad en Acción, un espacio de encuentro para el pensamiento que se atreve a mirar más allá de los límites disciplinares y se entrega a la experiencia transformadora del diálogo. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres voces excepcionales, tres mujeres que han caminado, reflexionado y tejido pensamiento en torno a la transcomplejidad como horizonte ético, epistémico y afectivo. Me refiero a las destacadas investigadoras de la red Reddit, la doctora Diana Aranguren, quien nos invita a mirar el diálogo transcomplejo no como una técnica más, sino como una práctica ético-estética profundamente transformadora. La doctora María Fernández, con su potente metáfora de los puentes epistémicos, nos recuerda que no basta con reunir saberes, hay que entrelazarlos, permitir que se fecunden y den lugar a comprensiones radicalmente nuevas. Y la doctora Mildred Sequera, quien ha vivido la transcomplejidad como una forma de existencia y nos trae la poesía de la experiencia, una apuesta por el conocimiento como acto colectivo, humano y esperanzador. Ellas compartirán con nosotros un diálogo que no será un simple intercambio de ideas, sino un acto de creación conjunta, una espiral ascendente donde se habita la diferencia, se resignifica el conflicto y se teje un conocimiento que transforma. El tema que nos convoca es desafiante y profundamente actual. Desafíos y condiciones para un diálogo efectivo en contextos transcomplejos. Así que, sin más preámbulo, abramos este espacio con la certeza de que aquí no venimos solo a pensar con otros, sino a sentir el mundo desde otros ojos, como bellamente nos proponen nuestras ponentes. Doctor Diana, doctora, María, doctora, Mildred. Adelante, el espacio es suyo. Es satisfacción poder contar con estos espacios que nos brinda la Reddit, especialmente en el marco de su aniversario, y más aún para desarrollar un diálogo entre nosotras tres. Y ojo, no es un diálogo cualquiera, es un diálogo transcomplejo. Es para mí un verdadero placer compartir con la doctora María Fernández, con la doctora Mildred Sequera, a quienes llamaré con mucho cariño y respeto María y Mildred, para ser más cercano a este diálogo y hacer un esfuerzo conjunto por manejar nuestras reflexiones y opiniones sobre este apasionante tema, ajustándonos al tiempo que nos dieron. Ojo, es un poco de tiempo para un diálogo transcomplejo. Definitivamente, para construir conocimiento integrador y transformador, es fundamental generar diálogos efectivos en contexto transcomplejo. María, Mildred, ¿están de acuerdo conmigo si digo que la transcomplejidad nos invita a superar las barreras tradicionales del conocimiento fragmentado y disciplinario, pero poniendo un enfoque que integra múltiples saberes, perspectivas y experiencias? Muchísimas gracias, Diana, por esta afectuosa bienvenida. Una cordial bienvenida también a ustedes. Un cordial saludo a ti, a Mildred. Encantada de compartir con ustedes esta experiencia maravillosa. Y por supuesto que estoy de acuerdo. De hecho, me atrevería a complementar tu idea, diciendo que la transcomplejidad no solamente nos invita, sino que nos exige construir lo que yo llamo puentes epistémicos. No se trata solo de poner saberes uno al lado del otro, sino de crear conexiones robustas y significativas, entre ellos permitiendo que dialoguen, se fecunden mutuamente y den a luz a comprensiones que ninguna disciplina por sí sola podría alcanzar. ¿Cómo están, Diana, María, que nos acompaña hoy? Yo con mucha gratitud recibo sus palabras tan profundas y cercanas. Me sumo a este diálogo con el corazón abierto y con la convicción de que la transcomplejidad, más que una teoría, ha sido durante estos 20 años una forma de vivir
el conocimiento como experiencia colectiva, ética y transformadora. Claro, María, hay algo que me inspira de tus puentes epistémicos. Hace 20 años las disciplinas parecían hablar un idioma distinto, pero con paciencia construimos puentes y de alguna manera podemos decir que dos disciplinas como un biólogo y un sociólogo chocan ideas, pero de pronto en esa unión, en ese compartir de conocimientos, hacen un pum, como un brinco, ¿no? Que surja una solución creativa para un problema social. Esos puentes no derriban muros, en realidad, pero abre ventanas para que entre el aire fresco. Pero claro, ¿cómo no llamar los puentes epistémicos? Pero a veces no se dan de manera sencilla ni automática. Por eso les dejo mi primera posición en este diálogo. El diálogo como proceso central en la transcomplejidad enfrenta diversos desafíos que debemos reconocer para poder superarlos. Esa posición que planteas es crucial y el primer paso es, como dices, reconocer esos desafíos. El primero que se me viene a la mente es la inercia disciplinar. Llevamos siglos formando especialistas en parcelas del saber. Cada parcela tiene su propio lenguaje, sus propias metodologías y sobre todo su propio orgullo. Romper esa inercia requiere un esfuerzo consciente por desaprender para volver a aprender en colectivo. Cuando mencionas que este no es un diálogo cualquiera, María, sino un diálogo transcomplejo, siento que colocas una clave fundamental, porque la transcomplejidad nos invita no solo a pensar con otros, sino sentir con otros, a construir sentidos compartidos en la diferencia. Cuando mencionas que este no es un diálogo cualquiera, María, sino un diálogo transcomplejo, siento que colocas una clave fundamental, porque la transcomplejidad nos invita no solo a pensar con otros, sino sentir con otros, a construir sentidos compartidos en la diferencia. Coincido con ustedes en que en el diálogo transcomplejo no se trata simplemente de un intercambio de ideas, sino de un acto de creación conjunta donde las voces no se superponen ni se neutralizan, sino que se entrelazan. En este sentido, Diana, cuando afirma que la transcomplejidad nos invita a superar el conocimiento fragmentado, resonó profundamente conmigo la metáfora del tejido epistémico. La transcomplejidad nos invita a comprender que los hilos del conocimiento no se entrecruzan arbitrariamente, sino que requieren intención, cuidado, una apertura radical al otro, tal como lo expresó María. Al referirse, romper esa inercia requiere un esfuerzo consciente por desaprender para volver a aprender en colectivo. Wow. Excelentes palabras. Considero fundamental, María, Mildred, es que la participación en un diálogo transcomplejo tiene que ser genuina, deseada, contextualizada. Hablar desde la convicción y el sentido del lugar es una condición indispensable. Este tipo de diálogo no puede ni debe ser un ejercicio abstracto, ni una imposición externa. Debe emerger de una interacción auténtica, donde los participantes reconozcan y valoren y respeten sus diferencias, compartiendo un interés común por comprender y transformar la realidad desde sus propios saberes y territorios. Me encanta esa idea de lo genuino y lo contextualizado. Esa autenticidad nace, en mi opinión, de un propósito compartido y trascendente. Las personas no dialogan profundamente solo porque se les pide. Lo hacen cuando el problema que tienen enfrente, ya sea el cambio climático, la desigualdad social o una crisis sanitaria, les importa de verdad. Es el propósito común el que alinea las voluntades y las convierte
en valoración de las diferencias en una necesidad estratégica. No solo un gesto de buena educación, es la danza perfecta entre la diversidad de voces y la unidad de propósito. Sí, claro, así mismo, así mismo. Al hablar de lo genuino y lo contextualizado, considero que el diálogo transcomplejo que traemos hoy es también una forma de presencia ética. No dialogamos para cumplir con una agenda académica, sino porque hay algo en juego que nos implica vitalmente. La posibilidad de comprender, transformar nuestro mundo en común. Por eso coincido, María, Diana, con su propuesta de añadir la paciencia como virtud indispensable. La transcomplejidad nos exige habitar el tiempo lento, el tiempo fecundo del cultivo, no el de la inmediatez productivista. Sí, claro. Bueno, me gustaría también sumar en este tipo de diálogo no nace de la obligación, Diana y María, sino del compromiso auténtico con un propósito común, el trabajo en equipo. Cuando ese propósito esté claro, como lo puede ser la justicia social, la sostenibilidad, la transformación educativa, la transformación del diálogo, cobra vida, se vuelve significativo y transforma a quienes participan. Creo que nosotros también nos hemos transformado en estos 20 años. Estoy convencida que es posible superar estos desafíos si cultivamos una actitud de apertura y respeto y humildad y promovemos la mediación profesional que guíe el proceso dialógico. Comparto plenamente tu convicción y tu optimismo. A esa triada de apertura, respeto y humildad, yo le añadiría una cuarta virtud indispensable, la paciencia. El conocimiento transcomplejo no es lineal ni rápido. Es un proceso orgánico, a veces caótico, con avances y retrocesos. Debemos darnos permiso para no tener respuestas inmediatas, para navegar la incertidumbre y confiar en que el proceso colectivo, si se cuida con esmero, dará sus frutos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor a esto. Diría que la transcomplejidad es como organizar una fiesta. Todos llevan sus instrumentos musicales. Al principio es un caos. El tambor no sigue el ritmo de la guitarra y el saxofón parece estar en otra canción. Pero con un buen director, o sea, un mediador paciente y mucha disposición para escuchar, de repente todos están tocando una melodía única. Por eso que en estos 20 años de la red de Redit hemos pasado de ser una banda desafinada a una orquesta que, aunque no siempre toca perfecto, crea música que inspira. Como bien decía Mildred, así como la música nos ha enseñado a escuchar con el alma, la reflexión colectiva nos presenta una espiral constante que resignifica el saber desde la interacción. Espiral. Y es exactamente así. No es un círculo vicioso que nos devuelve al mismo punto, sino una espiral ascendente. En cada vuelta volvemos a visitar los mismos temas, pero desde un nivel de comprensión más elevado, enriquecido por las interacciones previas. Cada vuelta de la espiral nos eleva, dándonos una nueva perspectiva del paisaje completo. Sí, Diana, esa imagen que tú estás explicando, que es la parte espiral ascendente, me encanta porque refleja cómo hemos evolucionado. Hace 20 años la transcomplejidad era una idea atrevida, que lo hicieron en un grupo, estaba Chavino, estaba Crisálida, Saad, el doctor Balsa, también estaba Gualesca, Rosana Silva, Misio, Mari Estela. Era un equipo de personas atreviéndose a, a muchas cosas. En ese momento era un sueño. Nos permite revisitar nuestras ideas sin anularlas.
resignificarlas sin desecharlas y reconocer que el conocimiento no es una cima, sino un sendero compartido. Ellos han creado hasta en la actualidad el movimiento de la red hasta fuera de nuestro país. Hoy es una práctica viva. Hemos aprendido a navegar la incertidumbre, a no tener miedo a las preguntas y respuestas inmediatas. Por ejemplo, cuando trabajamos en proyectos sobre desigualdad social, no buscamos una solución única, sino un tejido de ideas, datos duros de los economistas, narrativas de los sociólogos, poesía de los artistas, hasta la perspectiva de la comunidad afectada. Cada vuelta de la espiral nos ha hecho más valientes para abrazar la complejidad del mundo. Mis queridas compañeras, el diálogo efectivo en contextos transcomplejos debe ser sin temor, desafiante, donde genere elementos para construir conocimientos integradores, éticos, transformadores. Solo a través de la profundidad de estos diálogos podremos afrontar con propiedad la complejidad del mundo actual y forjar respuestas innovadoras y solidarias. Les propongo aplicar y practicar la sabia reflexión filosófica. Cree en lo que piensas, dices y haces, manteniendo siempre una actitud abierta y crítica. Para cerrar, has puesto el listón muy alto. Ese llamado a un diálogo desafiante es fundamental. No buscamos un consenso fácil que diluya las ideas, sino una síntesis robusta que nazca de la tensión creativa entre perspectivas. Esto no es un lujo académico, es, como bien dices, un imperativo ético y de supervivencia para nuestro tiempo. Bueno, con la reflexión que tú acabas de comentar ahorita, Diana, quiero sumarme a tu propuesta de practicar una reflexión filosófica. Creer en lo que piensas, dices y haces, manteniendo siempre una actitud abierta y crítica. En este transcurrir, la transcomplejidad nos ha regalado una forma de pensar que no solo integra saberes, sino que nos hace más humanos. Nos han enseñado a reírnos de nuestras limitaciones, a celebrar nuestras diferencias y a confiar en que juntos podemos crear un conocimiento que no solo explique el mundo, sino que lo transforme para mejor. Las invito, sigamos bailando en esta espiral ascendente, compañeras. Muchas gracias por abrir el debate de esta manera tan inspiradora. Queridas compañeras, cerrar esta conversación no es un adiós, sino una invitación a seguir caminando juntas por el sendero de la transcomplejidad. Me llevo la certeza de que el diálogo auténtico, ese que nace de la humildad, la escucha y el propósito compartido, no solo enriquece nuestro pensamiento, sino que también nos transforma como personas. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir espacios donde las diferencias no se teman, sino que se celebren, donde el conocimiento no se imponga, sino que se teja con afecto, con paciencia y con compromiso. Sigamos construyendo puentes, sosteniendo los silencios y bailando en espiral ascendente que nos lleva a comprender el mundo con más profundidad y ternura. Cierro entonces con esta frase. Dialogar transcomplejamente no es solo pensar con otros, es aprender a sentir el mundo desde otros ojos y reconstruirlo juntos con esperanza. Muchas gracias a todos. Bueno, en realidad ya para culminar o finalizar este diálogo, de verdad que le doy gracias por este espacio que honra la palabra y también los silencios. Sigamos María y Diana como hermanas epistémicas, tejiendo este diálogo transformador que nos humaniza y nos une. De verdad, fue una mañana espectacular con este aniversario de los 20 años de la red de investigadores de la transcomplejidad. Yo estoy orgullosa de pertenecer y ser miembro de esta red. Gracias. Amigas, cerrar este diálogo no es concluirlo, es sembrarlo.
porque pensar desde la transcomplejidad es habitar el cruce entre saberes, emociones y memoria viva. Que el pensamiento sea puente, el respeto territorio y la transformación una práctica compartida. Muchísimas gracias. Queridas ponentes, apreciados participantes, después de este maravilloso viaje dialógico, nos queda muy claro que hablar de diálogo transcomplejo no es repetir consignas, sino habitar con humildad, apertura y paciencia los cruces entre saberes, afectos y sentidos. Hoy hemos aprendido que el diálogo transcomplejo exige mediación consciente, escucha activa y respeto genuino, que la formación transdisciplinaria es urgente y vital si queremos responder a los desafíos del mundo actual, que solo un compromiso auténtico, contextualizado y profundamente humano puede sostener este tipo de encuentro transformador. Gracias, doctora Diana, por recordarnos que cerrar no es concluir, sino sembrar. Gracias, doctora María, por mostrarnos que el verdadero conocimiento nace de la atención fecunda y del propósito compartido. Gracias, doctora Mildred, por traernos la música de la transcomplejidad, esa melodía imperfecta pero inspiradora que solo surge cuando nos atrevemos a dialogar con el alma. Gracias a la doctora Crisálida Villegas por la invitación. Nos quedamos con esta frase de la doctora María Fernández que resonó profundamente. Dialogar transcomplejamente no es solo pensar con otros, es aprender a sentir el mundo desde otros ojos y reconstruirlo juntos con esperanza. Con esta reflexión cerramos este espacio, no como punto final, sino como semilla de nuevos encuentros, nuevos puentes y nuevas posibilidades. Muchas gracias y que sigamos tejiendo juntas y juntos esta espiral de transformación. Buenas tardes